Cuéntenos, hermanos, de dónde es usted, cuéntenos de dónde nació. Gracias, hermana. Eh, Nací aquí en la ciudad capital un 7 de junio de 55. Mis padres, más que todo mi padre es de Jutiapa, Asunción Mita. Mi madre es de Cobán, Jabón. Y tenemos ya los 56 años ya de edad, contentos de estarle sirviendo a Dios. Qué bendición. Cuénteme de su niñez. ¿Dónde creció usted? Eh, Bueno, estuve con mis padres hasta la edad de 15 años y en ese tiempo eh, mi padre trabajó en una dependencia de gobierno donde lo trasladaban de lugar a lugar y entonces nunca pudimos estar estables, caminamos a diversos lugares de Guatemala a causa de su trabajo. Él trabajaba en maquinaria pesada, pero eh, a raíz de haberme apartado de los caminos de Dios de mis 15 años en adelante, caí en vicios y entonces eh, regresamos nuevamente a vivir a Villanueva, donde tengo más de 40 años de vivir. Amén. Ajá. Su encuentro con el Señor, ¿a qué edad? Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Mi madre aceptó a Cristo a sus 15 años de edad y entonces ella nos inculcó el glorioso evangelio a nosotros y eso pues de alguna manera afectó nuestra vida con el tiempo porque permitió que de una u otra manera la palabra de Dios nos hiciera volver a los caminos de Dios. Eh, en el tiempo de mi crecimiento pues sufrimos mucho porque mi madre iba a la iglesia pero mi papá no. Entonces, él cayó en los vicios, más que todo de licor, tremendamente. Y esto afectaba, ¿verdad? Porque mi mamá nos llevaba a la iglesia y él cuando ya tenía yo mis 5 o 6 años de edad me llevaba a un bar, a una cantina. Y entonces esto afectaba nuestra vida. Mi padre muchas veces fue a sacar a mi mamá de las iglesias, ya borracho, maltratando al pastor. Y después la sacaba y la llevaba a golpes a la casa y a causa de ese vicio maligno. Pero Dios trató con la vida, bueno, con la vida mía que afectó a mi padre y a mi familia completa, porque a los 6 años de edad me dio la poliomielitis, una enfermedad muy seria, ¿verdad? Que me cayó en todo mi cuerpo y no solamente un brazo o una pierna, sino general. En todo el cuerpo. Entonces me postró totalmente en cama. Y como yo llevo el nombre de mi padre y él decía, ¿cómo va a ser eso? Se murió mi hija mayor de leucemia o de una enfermedad tremenda de su cuerpo. Ajá. Y ahora mi hijo, el que lleva mi nombre, también quedó postrado. Y en vez de orarle a Dios o hacer algo, pues empinaba la botella a mi papá y de esa manera paliaba su tristeza y su dolor. Pero mi mamá no, mi madre buscó a su pastor y el pastor entonces le dijo, hermana, vamos a orar, a hacer ayuno, oración, vigilias. Y nosotros asistíamos a una iglesia en Chimaltenango en ese tiempo, la iglesia Esmirna de Chimaltenango, que pastoreaba nuestro hermano Salomón Ortiz y hermana Zoilita, la pastora. Ellos oraron mucho por mí y Dios en su misericordia en 3 meses, 15 días me levantó de un postramiento total en cama. Sí, Fue un un milagro milagro de maravilloso Dios. que el día que Dios tocó mi vida, hizo un milagro en mi cuerpo. Estaba en mi cama como aproximadamente a las 3 de la tarde y empecé a sentir un calor tremendo en mi cuerpo y el enfermero estaba abajo en el segundo nivel porque a mí ya me tenían en el segundo. En el primer nivel estaba él abajito leyendo un diario y entonces se sorprendió cuando me vio que yo venía caminando resbalado en el maneral de las gradas y todo aguadito, ¿verdad? Venía todavía y él me dijo, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y trató de ir a auxiliarme, pero yo ya podía pararme. Fue un milagro prácticamente instantáneo de parte de Dios, ¿verdad?
Ay, sí que Hasta el siguiente domingo llegó mi mamá y cuando ella me vio parado, se imagina lo impresionante que fue para ay, ella. Y me decía, yo sabía que Dios te iba a levantar. ay, sí. Y bendito sea Dios, hizo una gran obra en mí al levantarme. ¿Tenía más hermanitos? Sí, nosotros fuimos 14 hijos, sí, Mm. pero de ellos quedamos 7 porque por diversas situaciones fueron falleciendo mis hermanitos y después de eso ya quedamos solamente 6, ¿verdad? Hasta hoy. Pero bendito sea Dios, pues la mayoría conocemos a Jesucristo, nuestro Salvador, a través de nuestra madre. A raíz de este milagro, mi padre reconoció a Cristo como su Salvador. Ay, qué Y lindo, eso qué fue algo bendición. maravilloso porque ya de ahí él empezó otra vida diferente, ¿verdad? Tratando de enseñarnos y de llevarnos por el glorioso Evangelio. Eh, Después de todo eso, pues lamentablemente, aunque yo empecé a crecer en la iglesia, pero a mis 15 años, la edad de locura de uno de muchacho, me aparté de Dios. Un error de mi padre al haberme dejado en un lugar, por ejemplo, eso fue en Santa Elena Petén, me dejó ahí recomendado con una hermana de la iglesia, porque yo estaba becado en la escuela rural de ese lugar, pero eh, no, no convenía eso. Mi padre tenía que haberme trasladado a la iglesia donde él se iba a trasladar de trabajo, pero no lo hizo. Y entonces ahí lamentablemente yo me aparté de Dios nuevamente y ya empecé a fumar, a tomar licor, cerveza, a ir a los cines, a los bailes. Perdí mi beca y perdí todo mi futuro aparentemente ahí. Y ya no pude continuar incluso sirviéndole al Señor, ¿verdad? Me aparté 6 años. Cuando ya vine a Villanueva y conocí la marihuana, conocí pegamento, le echaba combustible a una bolsita y un poco de pegamento, lo soplaba y lo absorbía. Ya no me bastaba eso y me ponía en los tanques de gasolina de los carros directo, a absorber el octanaje de gasolina y todo eso empezó a apartarme totalmente de Dios y a hacer cosas que no estaban en la voluntad de Dios, ¿verdad? Fuera del conocimiento de Dios. Pero eh, afortunadamente conocí a mi esposa como novios. Ella era de otra religión católica, y yo caído de la gracia. Ahí nos conocimos. Pues a los pocos meses de conocidos, yo la llevaba a mi casa, la presenté a mi mamá y mamá estaba muy contenta porque era una muchacha muy sensata, muy correcta, a pesar de no ser cristiana evangélica. Pero eh, mi esposa, mi novia pues me decía, mira, y tus papás oyen música cristiana, van a la iglesia, ¿y tú por qué no? Me decía ella. Y yo le decía, es que yo estoy apartado. Y entonces me había vuelto tan duro en mi corazón que llegaban los hermanos a celebrar servicios a la casa, y por una puerta entraban ellos y por la otra me salía yo, ¿verdad? Porque No no quería quería estar ahí. escuchar nada de Dios. Pero gracias a Dios que Él hizo la obra a su debido tiempo, ¿verdad? Y lamentablemente cometí un error gravísimo, llegué borracho y drogado un día y golpeé a mi esposa groseramente. Y al otro día, cuando la vi, era irreconocible su rostro, la había golpeado muy duro, Y no se como acordaba. hombre. Y yo no sabía lo que había hecho bajo el efecto de las drogas y el licor, porque tomé cerveza todo el día y marihuana en la tarde. Entonces yo andaba en una situación complicada. Pero bendito sea Dios, Dios todo lo malo lo vuelve bueno. Y al otro día que yo vi a mi esposa, le dije, ¿qué te pasó? Sorprendido de cómo estaba ella. Pero eso, pues me dijo ella, tú me golpeaste anoche, veniste como un loco y teníamos un niño de 1 mes de nacido. Así. Sí, yo me tuve que ir a mi trabajo y hasta me prestó dinero ella porque yo no tenía dinero, me prestó para mis pasajes y me fui a trabajar. Allá pues Dios trató conmigo y me dijo en mi espíritu, ¿qué vas a hacer? Si se muere tu esposa, te quedas, te vas preso y tu hijo se queda huérfano, ¿qué va a hacer de tu vida? Pero gracias a Dios eso me llevó a reflexionar y Dios trató conmigo
entré a un sanitario público a llorar, como nunca había llorado, porque mi papá me enseñaba que el hombre debía ser hombre. Él decía, tenés que ser macho como hombre. Esas eran las palabras que También a me los sembraron. cristianos les enseñaban a no Sí. llorar, ¿verdad? Pero entonces ahí fue cuando yo reflexioné y con aquella ansiedad de llegar a mi casa y pedirle perdón a mi esposa. El Señor me cambió un panorama completo, yo vi todas las cosas como nuevas. El Señor había cambiado mi vida ese día. Lloré tanto que no me recuerdo cuánto tiempo tardé en ese sanitario, que un señor que estaba en la oficina cuando salí me dijo, Tenitas, ¿qué le pasa? Está malito, Canchito me decían porque era más pato. ¿Qué pasó, Canchito? ¿Le pasa algo? Le digo, no tenga pena. Cuando yo salí miraba un panorama diferente, todo nuevo. Ahí en carros viejos desde la institución donde yo trabajaba, todo lo miraba nuevo. Dios había hecho algo glorioso en mi vida, ¿verdad? Y me cambió. Y eso permitió que entonces ahora yo viniera a mi casa, me arrodillara en la cama donde estaba mi esposa, le pidiera perdón y, y buscar algo, una salida para mi vida. Un tío de ella llegaba a visitarnos mucho, pero no llegaba por evangelizarme, nada, porque él era evangélico. Él llegaba para ver televisión, porque en ese tiempo no había televisión mucho en las casas, y llegó a ver, siempre llegaba a visitarnos, pero a ver televisión con nosotros. Ajá. Y ahí le pregunté, don Felipe, ¿usted tiene un pastor? Sí, me dijo, yo quiero que me lo traiga. Necesito arreglar mi vida con Dios. Y de esta manera fue como llegó el pastor el siguiente domingo, me habló de Cristo, a mi esposa también. Y ahí dije, ella aceptó a Cristo, yo me reconcilié. El siguiente domingo ya estábamos en la iglesia. Y hasta aquí, 35 años. Gloria después. a Dios. ¿Cómo supo que era pastor, hermano? ¿Cómo lo llama el Señor? Mi llamamiento fue, bueno, desde que mi madre me decía, mi hijo, desde que estabas aquí en mi vientre, yo te dediqué para Dios. Y dije, vas a ser pastor. Yo a veces llegaba drogado en las noches, tipo 1 de la mañana, y mi madre estaba orando. Y me decía, yo le decía, mamá, levántese, ¿para qué está orando por mí? Si yo soy hombre, yo me sé defender. Y mi madre me decía, no, mi hijo, yo oro por ti, porque Dios me dijo y me mostró que tú ibas a ser un siervo de Dios. Y oro hasta que eso sea cumplido. La gente le llegaba a decir a mi mamá, doña Anita, mire, su hijo es marihuano, anda con los marihuanos ahí, con los drogadictos, y está malo lo que está haciendo, y usted es una señora evangélica. Decía así, mi hijo drogadicto, mi hijo borracho, no, mi hijo va a ser un siervo de Dios. Y mi madre lo confesaba, y lo confesaba constantemente, mi hijo va a ser un pastor, un siervo de Dios. Llegó el día de mi llamamiento, no fue fácil. Yo tomé el evangelio como cosa seria, como mi gran oportunidad para arreglar mi vida. Me llegaron a buscar mis compañeros en un domingo. Me dijeron, ¿qué pasó? Que ya no fuiste a jugar pelota con nosotros. Yo era futbolista y sábados y domingos me entregaba a jugar fútbol. Y ahí, después del fútbol, a tomar. Entonces ese domingo ya no fui. Y al siguiente domingo llegaron a buscarme mis compañeros. ¿Qué pasó, Atenas? ¿Qué pasó? Siento mucho. Ya no. No más, sí que levantaste la mano. Sí, ya levanté la mano. Hoy soy evangélico. Y entonces me dijeron, no, ya te arruinaste. Y todo lo que le dicen a uno los malos amigos. Y yo tomé el evangelio como cosa seria, mi última oportunidad de mi vida, y empecé a buscar a Dios. Empecé a ayudar a mi pastor. Eran 2 o 3 familias las que asistían a la iglesia. Estábamos en un localito de 3 por 7. Y ahí el pastor era un hombre no preparado intelectualmente, pero era hombre de fe. Y me enseñó la fe. Me enseñó a caminar como evangélico verdadero. Y empezó prácticamente a exigirnos vivir la santidad. Incluso mi televisión, yo tenía televisión, estaba en apogeo G. Ávila, cuando G. Ávila predicaba que el televisor era el cajón del diablo y que era el ojo de Satanás.
Y entonces incluso en el estadio pidieron los televisores y ahí los destruyeron. Yo también, viendo toda esa acción, guardé mi televisor. Era nuevo, pero lo guardé porque dije, yo me quiero consagrar. Ajá. Y lo guardé. Pero todo eso me fue metiendo más con Dios. Nos íbamos a un bosque que está en el Tejar a orar con el pastor, un grupo de hermanos. Ahí orábamos de 8 de la noche a 4 de la mañana, a las 5 de salida. Siempre, y agarramos aquello tremendo, 5 años tremendos. Yo sentí que mi llamamiento era para ser evangelista. Cuando vi a I. Ávila, yo hasta aprendí las lenguas que hablaba I. Ávila. Todo lo que hacía I. Ávila, yo quería ser como I. Ávila, un gran evangelista. Miraba los milagros, miraba las maravillas, yo quería ser como él. Qué lindo. Pero a los 5 años tuve que ir a estudiar, ¿verdad? Yo trabajaba y tuve que ir a estudiar y yo me estanqué mis estudios por eso de los vicios. Y empecé a estudiar, le pedí permiso a mi pastor y me dijo, está bien, vaya. Me dijo que cuando usted vaya a estudiar, va a bajar en su nivel espiritual, si no se cuida. Entonces haga 3 cosas importantes. Número 1, no falte el martes, que es de oración. No falte el jueves porque es de estudio de la Biblia, es para alimentarse. Y no falte el domingo porque es día de acción de gracias. Si usted cumple esos 3 días en la semana al mínimo, usted va a ser un buen estudiante y un buen siervo. Qué bonito. Bendito sea Dios, ese consejo lo tomé para mí y así lo hice todo el tiempo. Me correspondía ya recibir el pastorado, pues que él me decía, el día que yo falte, usted va a ser el pastor, porque era su brazo derecho en toda la obra. Pero surgieron unos problemas que no viene al caso mencionar, tuvo que irse él. Pero como yo no lo apoyé en esa situación, porque consideraba que no era correcto, puso a otro. Él propuso a otro. Pero el Señor ya lo tenía. Pero 4 años después este listo otro para... renunció de su O pastorado. sea que se siguió en la misma Yo iglesia. seguía ahí ayudando al siguiente pastor. Qué fidelidad. Sí. No, yo el día que le dieron posesión al pastor estaba en la última banca. ¿Ah, sí? A punto de irme. ¿Sí? Pero él fue sabio y al finalizar dijo, hermano Evi, no se me vaya. No se vaya a ir. Él me vio en la última banca. Yo nunca me siento en la última banca hasta hoy. Yo me siento en la primera banca. Y él me dijo, no se me vaya, porque usted va a seguir siendo mi secretario y el maestro de escuela dominical. Me agarró ahí, me quedé ahí. Pero bendito sea Dios, fue para bien. ¿Cuántos años de pastor ahora? Tengo 20, en el 89 recibí mi pastorado, tengo 21 años de ser pastor. Y 10 años de ser ahora el presidente de la misión palestina en Guatemala, después del deceso de mi presidente general, que era mi hermano Tereso de Jesús Paredes, que en el 2001 pasó a la presencia de Dios. Hay muchas iglesias de esa misión, ¿verdad? Sí, tenemos contabilizadas hasta el mes de marzo pasado 180 iglesias. Hasta en mi cargo tengo 13 supervisores en el país, que son enlace, ¿verdad?, para poder tratar con las diferentes iglesias que están. Tengo 8 pastoras y 28 evangelistas y 28 obreros que están iniciando una obra. Pues qué lindo. Sí, quisiéramos tener muchísimo tiempo para conocer mucho más de los pastores, pero yo creo que el testimonio que hemos escuchado del hermano Evi Tenas ha sido de mucha bendición. Sí, es muy lindo ver desde dónde llama Dios a sus siervos, desde dónde todo lo que han tenido que pasar. Imagínense haber tenido que pasar por drogas y por alcohol, por problemas serios, pero ¿qué le aconseja usted a las personas que están en esas situaciones? Sí, yo creo que el único camino correcto es creer en el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No hay otro medio, hay diversas formas, diversas religiones, pero el único medio correcto es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido de Dios, se va a hacer una realidad, ¿verdad?